Hola. Ya estamos. En breves comenzamos. En breves instantes. ¿Para tomar con agua o coca? ¿Agua? No, agua nomás. Muy bien, buenas tardes. Buenas. Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Hacemos un breve comentario sobre lo que veníamos viendo. Habíamos hablado, nos veníamos introduciendo a lo que eran las teorías de la argumentación jurídica, pero habíamos dicho que, bueno, había distintas miradas en cuanto a lo que son las teorías que conforman la argumentación jurídica. Habíamos visto, por ejemplo, a Luzarnio, como lo entendía o cuáles eran los factores donde ponía mayor foco de atención respecto a las cuestiones de argumentación. Lo habíamos visto también a Recassensiches. Vimos también lo que era la mirada de Chaim Perelman, de Stephen Toulmin. No sé si me estoy olvidando de algún otro ahí en el medio. También la de Robert Alexi, que incluso pusimos un video donde él mismo explicaba lo que eran sus 28 reglas de la argumentación. Y ahora vamos a ver a alguien que también mencionó en ese video que vimos de Robert Alexi, el mismo Robert Alexi, cuando, bueno, lo mencionó a Alius Arnio, que ya lo vimos, y a otro jurista que decía que eran tres que habían escrito en el mismo artículo y que al principio decía que parecía que era algo imposible porque tenían miradas diferentes. Vamos a ver uno que él aquí me confesó que era muy amigo de él, aunque tenía cada uno su propia impronta de mirada sobre la argumentación, como es, o más que de la argumentación, del razonamiento jurídico, Alexander Pordvenik. Alexander Pordvenik es con el que vamos a seguir ahora esta clase para ver qué nos sugiere este gran jurista ya fallecido de origen polaco, pero muy respetado en el ámbito internacional de la teoría del derecho, amigo de Alexi, como les había manifestado, personal, y que también nos habla del razonamiento jurídico. Creo que ahí ya se está proyectando Beksenik, en donde en el título pongo a dónde quiere apuntar Alexander Beksenik, que son a las bases de la justificación jurídica. Si bien todos entienden que la carga de argumentación es para respaldar lo que se argumenta, él hace una apreciación particular sobre la importancia que tienen esas bases de justificación jurídica y tira ideas fuerzas que aquí se las pongo a consideración y la que me gustaría opinemos ya con todo lo que ustedes se han informado. Incluso les he puesto, ahora no me van a criticar que no les he puesto material en la plataforma, le he actualizado, le he puesto, tiene material para leer hasta fin de año sobre la cuestión si quieren, ¿no? Y nos dice, el razonamiento jurídico en general y el razonamiento de la investigación jurídico en particular son juegos de lenguaje. A ver, vamos a utilizar el método socrático
y vamos a ver qué sacamos del fondo de sus ideas, lo que a ustedes les sugiere una distinción de un razonamiento jurídico en general y un razonamiento en la investigación jurídica en particular. Ustedes me tienen que contestar, yo pregunto. Si les digo, ¿qué es un razonamiento jurídico en general? ¿Qué me contestarían ustedes? Vamos por la primera parte. O si quieren empezamos, ¿qué es un razonamiento jurídico particular de investigación? Lo que les venga a la cabeza. No me interesa que objetivamente sea lo correcto o lo que dicen los autores, lo que dicen ustedes. Porque pueden elaborar una teoría nueva. El razonamiento general es referido a una teoría en general. ¿Quién me está hablando? Porque solamente veo fellow Gister. Les rogaría cada vez que entren pongan su nombre porque si no veo Sí. encima no abren la cámara. Estoy hablando con fellow Gister. Ahora, Brasil. bueno, sí, Brasil. adelante. Bien. En general es elaborar una teoría y en particular se ha referido a un caso concreto, a una situación concreta. Bueno, está bien. ¿Quién más quiere llegar a opinión? Si a ustedes les pregunto, ¿qué es un razonamiento jurídico? ¿Qué me contestarían? Vamos a empezar por ahí. Razonamiento jurídico es, obviamente, es un pensamiento, una elaboración desde nuestra razón, referido al ámbito de lo jurídico. Bueno, sí, podríamos decir que es un concepto general. Claro. Habíamos hablado, razonamiento es todo lo que produce la razón. Ahora, ¿No? la pregunta es, ¿todo lo que produce la razón es correcto? No, no. Razonamiento correcto, razonamiento lógico. Puede haber razonamientos correctos como razonamientos incorrectos. Entonces, ¿qué parámetros tenemos los seres humanos para decir que un razonamiento es correcto y cuál es otro incorrecto? Yo ahí les puse La lógica. un artículo que justamente lo titulo así. El principio de razonabilidad y la legitimación para establecerlo. Y habíamos llegado, incluso hemos visto artículos de academia que hoy hablan que incluso los razonamientos que pueden hacer los altos tribunales, como superiores tribunales, cortes supremas, tribunales constitucionales, siempre lo que sí va a ser indiscutible que va a ser su justificación autoritativa, porque tienen la facultad establecida por la ley, incluso por la Constitución. Pero si lo vemos desde parámetros que pueden brindar objetividad a lo que es una idea o una razón, correcta o incorrecta, a veces no coinciden, y eso lo hemos acreditado, no coinciden las razones autoritativas con las razones objetivas jurídicas correctas. Esa es la cuestión de por qué un tribunal va cambiando su jurisprudencia. Lo que mañana
Antes decía que era correcto, ahora revisa y dice, bueno, ya no es correcto, ahora es correcto este otro. Habíamos dado ejemplos claros y que a veces lo dicen hasta en un mismo plenario, o las disidencias que hay dentro de un cuerpo, donde algunos jueces ven lo correcto por aquí y los otros ven por el otro lado. Y a veces esas definiciones o esos debates de qué es lo correcto, la razón autoritativa se impone por una cerrada mayoría dentro de un cuerpo colegiado. Un cuerpo colegiado de 5 por 3-2. Cuerpos colegiados de 9 por 6-3. Por ejemplo, hace unos días salió un fallo sobre la inmunidad del presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, referido a un caso que se titula el caso Trump, y en donde la mayoría conservadora, con 6 votos, dijo que el presidente tiene absoluta inmunidad en todos los actos siempre y cuando lo cumpla dentro del ámbito de que son actos oficiales. Sea cual fuere, tiene absoluta inmunidad. O sea que no pueden ser requeridos penalmente. Y que solamente no tendrían esa inmunidad si los actos que generan el planteo no son oficiales. Interesante el fallo de la Corte de Estados Unidos. Si quieren se los paso, está en inglés, todavía no lo he traducido, pero ya lo voy a traducir. Si quieren después les paso en inglés y después, si quieren, tienen paciencia, lo traduzco para la semana que viene. Entonces, Doctor, ese fallo dice que no serían responsables nunca ni después de su función. Absoluto, dice. Yo entiendo que por eso los que no son conservadores dicen, pará, si vos le dices así, entonces el tipo puede hacer cualquier cuestión, incluso ser impune hasta su muerte, porque dice que eso lo hizo en un ámbito de incumplimiento de función. Pero yo entiendo que ese mismo fallo de la mayoría va a estar sujeto a interpretaciones posteriores, porque me producía la misma inquietud a mí, ¿no? De, bueno, es que dentro del ámbito de sus funciones, habrá que ver si esos actos, por ejemplo, decían que determinadas influencias, que era el caso que estaban resolviendo, que había tenido Trump en el manipuleo de algunas elecciones en los Estados Unidos, mientras era presidente, con esto de que después se reveló, se acuerda, de que había habido un adoctrinamiento sin que la gente se dé cuenta mediante algoritmos, en que había también complicidad rusa. No se le podría, no se lo podría imputar por esa inmunidad. Pero, por ejemplo, si él tuvo participación en acciones de indicar que vayan y quieran entrar en el Congreso de Estados Unidos, como fue al final de su mandato, ahí sí, porque esa orden de tomar el Parlamento, si es que se le acredita, no sería un acto oficial. Pero ¿qué tiene acto de oficial manejar algoritmos para manejar una elección? No, pues la Corte puede decir que son estrategias políticas.
Pero tiene Aquí, que ser por dentro de la ejemplo, legalidad. y bueno, por aquí por ejemplo también tenemos la Cámara de Casación Penal de la Nación y dice que si ha habido un acto de cohecho, por ejemplo, este señor Calcaterra usó plata para tener un beneficio no legal respecto a cuestiones del Estado, él no comete delito, comete el que se deja sobornar del Estado y que él como empresario lo que hace es un acto de inversión, salió hace poco. Sabemos que el cohecho tiene que haber dos. Claro, la Bien. figura típica es de ambos lados. Bueno, creó esa mayoría de la Cámara de Casación para excluir al señor Calcaterra, por ejemplo, es una teoría novedosa aquí en la Argentina. Bueno, capaz que esta sea la teoría novedosa de esa mayoría conservadora de la Corte de Estados Unidos. Por Pero esa eso, teoría novedosa va contra el código. bueno, no sé, tendríamos que La indagar misma bien tipificación. cómo es la legislación norteamericana. No, aquí en este caso, Bueno, las por eso excepciones son de ha dos sido un lados. fallo, ha sido un fallo muy criticado, pero ese fallo por ahora es sentencia, hasta que no. ¿Está firme? Sí, lo único que puede modificarlo es la Corte. No sé si ahora habrán ido en recurso extraordinario. Vamos a ver qué dice la Corte. Entonces, por eso es importante tener esa idea clara de un concepto de lo que es el razonamiento jurídico, que después se vuelca en la argumentación jurídica. Es aquí donde quiero llegar. Esto es lo que me importa a mí. Entonces, de que vean que esto no es teoría abstracta, porque todo eso que después nos indigna o aceptamos o no aceptamos, viene de todos estos procesos. Entonces hay que conocerlo. Entonces, Peck-Senick asocia el razonamiento jurídico general, que es buscar la razonabilidad de aceptación en la forma más objetiva posible, sobre todo que se da en las investigaciones jurídicas en particular. Puede ser una investigación jurídica académica, que no sería problema, porque en definitiva dirán, este tiene una buena teoría o mala. Lo jodido es una investigación jurídica particular de casos cuando establecen doctrina los tribunales que generan doctrina jurídica, doctrina judicial. Y todos están establecidos por el juego del lenguaje, porque con el lenguaje comunican. Y nos decía también Peck-Senick que hay un derecho válido que son construcciones humanas, como todo lo que es nuestro mundo es una construcción humana, es lo que nuestra mente verifica, por más que sean cuestiones naturales, pero siempre está con la intervención de la acción humana, ¿no? Entonces, eso tiene que facilitar a que podamos comprender las cosas en sí mismas tal cual son, mediante una producción de conocimiento, cualquiera fuera su especie, mediante. Él estaba a favor de lo que eran metodologías deductivas que vayamos resolviendo paso a paso, ¿sí? Y que así cuando sean muy complejas las cuestiones podamos ir descifrándolas, ¿no? Y es muy interesante esta formulación de Peck-Senick, ¿no? Y después justifica, bueno, está bien, él habla de base de justificación, y si digo que aquí, desde su posición, él decía, lo mejor es
una metodología deductiva lo sustentaba porque entendía que cuando se usa un método deductivo es más difícil de que pueda ser atacado, porque es como hacía Sherlock Holmes, ¿no? Voy buscando cuestiones elementales y hago uso, por ejemplo, con el método deductivo a cuestiones de analogía legal, que se utilizaría otra metodología que serían más aleatorias, ¿no? Un método inductivo o analógico llevaría a premisas que podrían ser correctas como que no, mientras que él entendía que los razonamientos deductivos no eran derrotables. Y hablaba de los de razonamientos derrotables que por más que sean derrotables, también pueden llevar a razonamientos correctos, pero hay seguridad que siempre van a llegar a razonamientos correctos como los deductivos. Entonces, desde esa perspectiva, Peck-Szénich decía que hay una teoría estándar de la argumentación jurídica, que para ello es necesario distinguir entre lo que es el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Bueno, aquí también voy a volverle a preguntar, ¿qué es para ustedes un contexto de conocimiento y un contexto de justificación? A conocer los pasos de Perelman o, por ejemplo, de Tolmin, porque no quiero complicarlos también de Alex, y nada más que Alex lo desarrolla en reglas del pensamiento práctico general. Ustedes véanlo desde los esquemas de 5 pasos que tenían Tolmin o Perelman. Que nosotros primero conocemos un problema, pero no conocemos cómo resolverlo. Sabemos que existe, es un paso del conocimiento. Si nos traen un caso y no sabemos quién es culpable o inocente, sabemos del caso. Se trata este caso de un asesinato, de un femicidio, de, qué sé yo, de una estafa, si es penal, o si es civil o de familia, de un juicio de alimentos o cuestiones de disputa de derechos reales. Bueno, primero conocemos la temática general y después empezamos a bajar a cuestiones particulares a medida que vamos conociendo las cuestiones contextuales de esos casos, y ahí entonces vamos entrando en lo que Peck-Szénich le llama el contexto de descubrimiento. Quiere decir que tenemos que descubrir la verdad aproximativa de los hechos que generan el problema. Mientras estamos en esa tarea investigativa de contexto de descubrimiento, estamos en esa etapa. Vamos revelando información que no conocíamos, y una vez que estamos seguros que es la adecuada, la idónea, nos da la pauta de solución. Y esa pauta de solución, obviamente, nos va a generar una carga argumentativa de justificación. Porque podemos describir lo que consideramos hechos válidos, pero si, por ejemplo, en una decisión, en base a esa descripción de hechos fijados, ya vamos a ver los próximos módulos cuando entremos al plano fáctico de la sentencia, lo vamos a ver en profundidad, que vamos a
una vez cuando ya evaluamos pruebas y todo lo demás y alegatos y nos quedamos con esta versión respaldada en estas evidencias, vamos a llamarle después, si somos los que decidimos, los hechos fijados. Estos son los hechos que para mí son verdaderos. Y lo pongo en la relación de causa. Que esta fue lo que pasó en los hechos. Y sobre esos hechos, ahora busco la aplicación correcta de la solución. Pero con la descripción de los hechos no es suficiente. Por lo que, habiendo descubierto, bien o mal, cuáles son los hechos verdaderos o aproximativamente verdaderos, tengo que entrar al contexto de justificación, de decir por qué los considero esos hechos verdaderos y por qué tengo que aplicar esta normativa. ¿Entienden hasta ahí o necesitan alguna precisión? No, está bien. Esto Está bien. que nos dice Pepsenik. Y si nosotros lo pensamos, más o menos es así. Y dice, el razonamiento jurídico, nos aclara, es un caso especial de razonamiento moral. También, a pesar de ser deductivo, no quiere decir que no le dé apertura al contenido moral que hay en el derecho. Pero no en forma ilimitada, ¿no? Tiene que ser cuidadoso y explicar qué es lo especial, lo esencial, y ahí vamos a poder distinguir que vamos a tener casos rutinarios, que van a ser casos que otros le llaman casos fáciles, donde podamos justificar en la misma normativa, en una aplicación textualista de la interpretación, porque sea muy obvio y muy fácil. Siempre el ejemplo son los juicios ejecutivos. Y después vamos a tener otros que no nos va a alcanzar la normativa del derecho y donde vamos a ir a buscar también refugio en razones morales para aplicar equidad. Veamos el tema de la perspectiva de género. ¿Por qué tenemos que aplicar perspectiva de género? Y porque si aplicamos la ley pura y dura, podemos seguir discriminando, y esto ya es una alegación moral, porque históricamente discriminada en un plano de igualdad sustantiva. Entonces, no nos quedamos con solamente la norma jurídica. Hoy sí, bueno, hoy hay normas jurídicas, pero lo descubre a través de la incorporación de elementos morales. Y esto es lo que, según Pepsenik, va a tener que configurar una regla jurídica. La regla jurídica tiene que tener, cuando se trata de estas cuestiones que no son casos rutinarios o fáciles, componentes juridicistas, porque estamos en un orden jurídico, pero acompañado por una teoría moral general que respalde qué regla debe seguirse. Y ahí vamos a poder decir entonces que el razonamiento jurídico pueda acercarse, pero nunca va a alcanzar esa justificación última, objetiva, de una, lo que decían, verdad verdadera, ¿no? Siempre es aproximativa, porque se basa en presunciones relativas a la validez jurídica que se circunscribe a esas justificaciones contextuales
con suficiencia. ¿Qué duda queda ahí o qué comentario quieren hacer al respecto? ¿Solo sobre casos complejos? Y sí, porque los casos fáciles no están reglados. Bueno, Puede actualmente ser que un caso fácil pueda generar, por ejemplo, si es que es una ejecución y se le ha embargado la única vivienda que tiene, pueda generar algún conflicto con el derecho a una vivienda digna, que es un derecho económico, social y cultural, pero ya sería muy que teníamos que trabajar mucho eso, ¿no? Porque si no, bueno, todo el mundo aduciría, actualmente bueno, pero usted lo puso como bien de familia, no, porque yo lo necesitaba para, para, para garantizar deudas. Bueno, entonces usted tiene mala fe, porque sabía que su única vivienda y lo pone para sacar créditos, y después cuando saca el crédito dice, es mi única vivienda. Entonces, por eso, pero usted tendría, como no es absoluto su derecho, usted tendría que haber hecho un procedimiento de inscribirlo en el registro como bien de familia único. Si no lo hizo, entonces usted tampoco ejerció su derecho a una vivienda digna. Por eso no es fácil. Y eso ya hay un fallo de la Corte Suprema en ese sentido. Y tiene razón, porque si no sería muy fácil estafar de ese modo, invocando un derecho económico y social. Claro, yo quiero utilizar el bien para sacar créditos y después cuando tenga que pagarlo, invocar que no me lo embargue. pero la vivienda única no es inembargable. Sí, pero tampoco puedes servirte como garantía de créditos. Pero aquí no lo tiene. Aquí utilizaba esta persona el enunciado constitucional que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna, ¿no? A través de la incorporación del pacto de los derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, doctor, el tema de los pagares de consumo es un tema que se está tratando y que también hay distintas teorías, que hay teorías amplias o estrictas respecto a si la literalidad del documento es ejecutable por sí mismo. Y en base a la ley del consumidor se está dando lugar Bueno, pero a... para eso tendrás que probar que ha habido un abuso, porque mientras no hay abuso, el tema de los títulos ejecutables, que son deudas literales, incausadas y abstractas, no importa la causa. Si vos vas a No, empezar a poner que ha habido abuso o no, o que ya estás metiendo elementos causales, tendrás que ir por un juicio ordinario posterior. no, es que la ley, hay fallos respecto o sea, el pagaré sí es un instrumento que tiene los recaudos del decreto reglamentario, pero cuando hay una relación base de consumo, se hace primar con fallos de la Corte Suprema eh, justamente el deber de información que exige la ley de consumo, que no está Bueno, no, pero contenido. esto lo tienes que hacer después en una acción, en una denuncia, en una acción de derecho al consumidor, porque la literalidad y abstracción está vigente. Yo no No, tengo por qué indagar la causa que pueda haber habido en ese aspecto. no, hay fallos de Bueno, la Corte Suprema y fallos donde pero fíjate bien que criterios fallo de la Corte intermedios Suprema, si lo dice en una instancia de juicio ejecutivo o en otra instancia. sí, donde hay un tesis intermedias que son las más utilizadas, donde Son tesis, porque si vos rompes, no, como la Corte donde el Suprema precio dijo, real está, no directamente un derecho absoluto. donde los jueces tienen la facultad de ordenar. Vos, para ver eso, cuestiones de discusión causales, y eso no es el marco.
el tema, la única excepción que puede plantear el juicio ejecutivo es la inhabilidad de título por falsedad. Son todas cuestiones formales. No hay Yo otra le digo, excepción. no, yo le digo que no, porque yo he estado estudiando temas Bueno, con Faro respecto a donde justamente el juez primero en cuanto a si de oficio se ha analizado si el juez de oficio puede analizar si es título ejecutivo por mí o si tiene la no obligación. habrá consejo ejecutivo que ha tenido algún defecto que no tenía la calidad de título. El juicio ejecutivo no se puede discutir eso, porque tienes una acción ordinaria posterior. No, porque el contexto Y que lo no creo que necesita. haya llegado a ningún tribunal, porque el juicio ejecutivo no es sentencia definitiva. No tendría las características de sentencia definitiva para llegar ni siquiera a casa. Sí, pero se no defensas planteando que son pagares de consumo. Y si se demuestra la relación de consumo, se Bueno, ordena entonces integrar ese ahí pagaré. ha habido otra cosa, una inhabilidad de título. Claro, plantea como defensa, pero por el pagaré Pero normal, donde la el defensa ejecutivo es que es un pagaré de consumo. no puede indagar la causa. Tiene la Claro, causa, para mí está bueno, mal. esa es una teoría estricta que dice justamente eso. Hay una literalidad, hay No una es teoría estricta. ¿Y sabe que por qué dice, no es estricta? Porque tienen la acción ordinaria posterior. después lo va a No, muy también interesante. eso se debe abrir ejecutivo. Entonces. No, no, Todos no, no. podrían plantear consumo. Estaban tesis, Siempre va a ser un consumo o algún elemento de servicio, no, no. Hay, o por hay préstamo. una teoría, hay una teoría estricta que dice el valor literal autónomo de la cautelar. Hay una teoría amplia que dice, no, todo es derecho, como usted dice, sería todo de derecho al consumidor. No, no es así. Hay una teoría intermedia donde ya el juez tiene la facultad de ordenar integrar ese pagaré para justamente, ¿por qué? Porque hay un deber de información de la ley de defensa del consumidor que dice el artículo, creo que es el Bueno, 26. para mí que ese deber de información deberían plantearlo en una acción causal. Pero dentro de un juicio ejecutivo, compañera, ahí no se puede estudiar la causa. No, le estoy diciendo, bueno, está bien, les voy a pasar los pasos porque si no, Mejor no así recuerdo los no. pasos, pero la Puede verdad que ser es un un tema muy fallo aislado, pero interesante. no creo que la Corte haya dicho eso. Bueno, eh, bueno, es muy interesante el tema porque yo también considero que debería ser así, pero bueno, es en resguardo de las garantías constitucionales de defensa del consumidor, que está consagrada en la Pero Constitución. no son derechos absolutos y hay que hacer conforme mientras las reglas no afecten la tutela judicial efectiva, no corresponde. Y por eso tiene la acción causal posterior. Por lo tanto, tiene herramientas para Bueno, defender esta cuestión, para plantearlas causalmente posteriormente. bueno, ya le voy a pasar los pasos para que Bien. lo leamos, y porque son muy interesantes, para mí Sí, por lo lo menos. podemos poner después para debate eso. Sí, Bueno, ¿qué otra pregunta o opinión quieren volcar? no está claro. Para mí. Bueno, continuamos con algunas otras opiniones que nos da Pexenic y habla sobre que muchos juristas no creen, dicen, la utilidad de la teoría de la argumentación jurídica porque entienden que no es necesaria la reflexión vinculada en las cuestiones y complejidades que tiene el lenguaje, la gramática o el buen uso del discurso, ¿no? Pero como dice, eso es perfecto en casos difíciles, eso realmente no se puede justificar
que no se aporta la argumentación jurídica. Y ahí se marca el que si no se utiliza cuestiones de justificación en base a la argumentación, entonces sí, se va a llevar a una injusticia y a una sinrazón. Por eso le lleva a él a también clasificar los tipos de argumentación jurídica de la perspectiva que plantea, donde dice que hay tres tipos. Una de ellas la argumentación judicial, que son las que efectúan los jueces, y que está vinculada a la formulación de razonamiento con naturaleza vinculante, autoritativa, como le llamamos nosotros, en donde se justifique que está respaldada en el derecho vigente, en el derecho válido. Después está la argumentación de las partes, que por lo general se condicionan a un marco procedimental, que son las normas rituales, y también hay argumentación doctrinaria, que es contemplada desde la función que hacen los estudiosos del derecho, relevantes a ponderar razones que deben ser coherentes, ¿no? Esos son los tres tipos de argumentación que ve Porzenic. Y después vamos a ver otro gran jurista, también fallecido hace poco tiempo, Neil McCormick, que también coincide con el anterior, con Alejandro Porzenic, señalando que la argumentación es un elemento de casos difíciles, y él lo plantea desde una argumentación descriptiva y normativa, y que son útiles no como Porzenic, que decía que le daba prioridad a los deductivos. Tanto los argumentos deductivos como no deductivos establece una relación entre racionalidad y emotividad o afectividad, y bueno, y ahí hace la distinción entre casos fáciles y difíciles, ¿no? Y ahí lo podemos simplificar así. Los casos fáciles tienen una justificación deductiva, como hablábamos recién, no vamos a volver a decir lo mismo. Los casos difíciles no solo hay que usar métodos deductivos, sino también pueden ser no deductivos, como el analógico o el inductivo o el abductivo. Y en los casos se presentan fundamentalmente los difíciles. ¿Por qué se van a hacer difíciles a diferencia de los fáciles? Porque hay problemas de prueba, problemas de clasificación, problemas de interpretación y problemas de relevancia. Cuando hablamos de problemas de prueba, muchas veces la prueba puede, si no la analizamos bien, tener significaciones ambivalentes. Entonces hay que verlo con los demás contextos para ver cuál de las dos o tres posibilidades que nos puede revelar una prueba es la correcta en el caso. Y eso implica una calificación de la prueba porque no es clara en cuanto a definir derechos de ambas partes. Y eso nos lleva también a problemas interpretativos y a los métodos que utilizamos, y lo que después debemos justificar el porqué de la utilización de estos métodos, de esta calificación y el sentido que se le da a esta prueba, que va a ser la resolución del problema de relevancia, justificación. Y para eso nos propone dos niveles en la construcción de premisas normativas y fácticas, Neil McCormick. El primer nivel busca coincidencia entre lo que es una justificación deductiva con lo que es la justificación interna. Cuando hablamos de justificación deductiva interna, estamos hablando de los procesos
racionales de inferencia que vamos generando en nuestra mente a medida de que estamos en ese proceso de descubrimiento del problema. Y para buscar la corrección, tratemos de cumplir con un requisito de respetar reglas universales o normas universales. Y después hay un segundo nivel que va a ir construyendo esas premisas normativas y fácticas más allá de esa justificación deductiva y coincide con la justificación externa. Esa justificación externa es la que vamos a dar a conocer a través de la argumentación, ¿eh? Es lo que también otros le llaman la justificación interna y externa de las decisiones. Por eso tiene que haber un sentido de relación con la realidad, con el mundo real, ¿sí? Más allá de nuestra idea que vamos conformando en esa construcción interna. Por eso nos habla de construcción o elección de premisas normativas y fácticas. Respecto a esa universalidad, dice que toda decisión tiene que tener en cuenta al menos una premisa que sea expresión de una norma o de un principio general. Por lo general, el derecho positivo vigente establece normas o principios generales que en principio debemos aplicar, salvo que las circunstancias del caso no se vea debidamente contenida en esa norma general. Y también nos habla de lo que es la relación con el sistema jurídico, que tiene que tener este sistema jurídico consistencia y coherencia. Y habla de normativa y narrativa, porque él habla de un nivel de coherencia narrativa, por ejemplo, cuando se relatan los hechos en una sentencia o en un argumento de las partes, que tenga coherencia con la aplicación del elemento normativo en función de ese elemento narrativo. Entonces, ahí hay una bidireccionalidad con la realidad, y que eso se le va a llamar argumentos consecuencialistas, porque va a distinguir entre los resultados y las consecuencias que genera la aplicación de la solución que esos resultados nos sugieren. Y van a ser consecuencias de tipo jurídicas, porque van a ser razones finalistas y de corrección, como decía Robert Alexi, factores de corrección, ¿no? Bueno, Arnio creo que ya lo vimos, ¿no? ¿O no? Creo que lo teníamos al comienzo. No, era Buick al comienzo. Y ahora vamos a ver otro que había mencionado ¿dónde estaba aquí? Robert Alexi, que es Aldous Arnio. Pero antes de pasar a Aldous Arnio, ¿alguna duda de lo que vimos de Peksenic? ¿Alguna opinión, algún agregado? No, parece que no. Entonces, continuamos con Arnio, que nos va a dar su mirada, y él pone el acento en la aceptabilidad racional del discurso. Lo racional como razonable, ¿no? Lo racional es lo que creo que es lo mejor en mi fase subjetiva,
Y lo razonable, el escrutinio que me hace quiénes son los receptores de mi discurso. Va a hablar por eso de racionalidad y razonabilidad como dos fases de la argumentación jurídica. Y para eso va a generar una teoría procedimental del razonamiento jurídico, en donde van a interactuar principios y reglas de racionalidad, también de la carga probatoria y de la aceptabilidad de la razonabilidad en esa relación de racionalidad y razonabilidad que propone. ¿Qué nos dice Arne? Que la decisión mejor justificada es la más racional. ¿Y cómo vamos a descubrir esa justificación racional? Y sobre todo, cuidando que su construcción sea en base a coherencia. Porque si es en base a coherencia, seguramente vamos a hacer que una vez que le comuniquemos al auditorio, racionalmente el receptor acepte lo que transmitimos, lo que comunicamos. Por eso nos dice que en el derecho se habla de lo racional en el sentido restringido, que es la racionalidad jurídica, y esa racionalidad jurídica, cuando es aceptada, va a alcanzar la razonabilidad en un sentido amplio. Por eso los tribunales revisores dicen lo decidido por el juez anterior es razonable o irrazonable, en cuanto a si es arbitrario o no lo decidido. Porque cuando un juez decide está dando su racionalidad, pero su razonabilidad la va a determinar si su sentencia es apelada y la confirma los tribunales superiores. Por eso decíamos que siempre la Corte Suprema habla en su teoría de la arbitrariedad diciendo que una sentencia es arbitraria cuando es una derivación del derecho racional, ¿no? Razonada, una derivación razonada del derecho vigente en relación a las circunstancias comprobadas de la causa. Un poquito va en sentido aquí a lo que propone Arne, que también nos dice que una decisión jurídica estará justificada cuando satisfaga las exigencias de racionalidad y de la razonabilidad, de ambas. Y eso a través de una teoría procedimental del razonamiento jurídico basada en la aceptabilidad racional que tiene el auditorio para dar la razonabilidad. La racionalidad jurídica, que la distingue con una letra L, tiene que estar basada en ciertas pautas de interpretación y respaldada en fuentes del derecho, como decía McCormick, en la justificación interna. Y la razonabilidad es la importancia de la aceptabilidad que esa justificación de la racionalidad tiene, porque puede ser aceptada o no aceptada. Y eso juega un sistema de valores. Y para eso tenemos que ver dos vertientes, según McCormick. Una racionalidad que se llama mínima, que está proyectada en función de la racionalidad jurídica, y una racionalidad de que es la teoría procedimental del razonamiento jurídico, que es la justificación interna o aceptabilidad del auditorio. Y hay una razonabilidad máxima
que en cierto modo se proyecta lo que puede generar como resultado en cuanto a la aceptabilidad racional del discurso creado en función de la racionalidad interna. Un poco es coincidencias con otras miradas de otras teorías de argumentación. Y cuando habla de los principios y reglas básicos de racionalidad, se está refiriendo a que ello sea un razonamiento aceptable racionalmente. Si yo digo, por ejemplo, que yo soy Terminator, bueno, algunos lo aceptarán, otros no. Pero, por ejemplo, la regla de la carga de la prueba se refiere a un papel de prueba de justificación. ¿Cómo justifico lo que yo razono? Y que muchas veces, por más que en mi subjetividad lo vea como aceptable, no necesariamente voy a poder obtener la aceptación de los destinatarios de la opinión o argumento que realizo. También tienen que ser, como Alexis, pero muchas menos, que hay unas reglas de consistencia, un razonamiento consistente, decía él, aquel que es cuidado en su coherencia, una regla de eficiencia, que sea fácilmente comprensible al resultado que se arriba con esa racionalidad, un poco siguiéndolo a Chaim Perelman, reglas de sinceridad, que el límite de toda argumentación sea de tipo moral. Otra regla de generalización que se basa en principios que tengan una aceptabilidad general, y también las reglas de apoyo, que serían las pruebas racionales que sustentan mi argumentación. También habla de reglas procedimentales, porque todo esto de la argumentación jurídica y sus teorías son métodos de procedimientos para alcanzar la mayor rendimiento argumentativo, y en donde vamos a ver que surgen obligaciones de presentar pruebas y continuidad vinculada a la dinámica social, a la prohibición de justificación y a la regla de la irrelevancia. También nos habla de reglas materiales de esa carga de prueba, que es los contenidos que tienen que tener esas pruebas de justificación, que van a ser aptos en la medida que tengan un equilibrio equitativo y que justifiquen el abandono de fuentes débiles, de fuentes forzadas que dicen que pueden sustentar esas ideas. Tienen que ser bien sólidas y bien consistentes. Armio también se basa en las cuestiones de lingüística de Ludwig Wittgenstein, sobre la forma de vida, de Jürgen Habermas sobre lo que es una implicancia de un mundo vital, y de Perelman, como decíamos anteriormente, respecto al auditorio. Y hay audiencia concreta universal y audiencia concreta particular. Así que bueno, cuando hablamos de una comunidad jurídica, dice que hay que lograr aquellas interpretaciones jurídicas que pudieran contar con el apoyo de la mayoría de la comunidad jurídica, que son los que van a dar la razonabilidad de lo que pensamos y de lo que proponemos como soluciones al problema. Bueno, joven Álvaro puede armar grupos, creo que 2 grupos, por los que somos 2, sí, porque somos pocos, de 5 y 5.
y les voy a mandar un material para que lo lean y después lo discutamos. Media hora para leer y media hora para discutir. ¿Les parece bien? Bueno, Parece que estamos las dos nomás. chao. Bueno, Álvaro, Karina, 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 Karina. bueno, Ah, dos nomás son aquí, parece, ¿no? no- Dorche. pero no nos contestan. Ujú. Bueno, Bueno, ¿qué vas a pasar por acá o por el grupo? Bueno. bueno.
Sí, hola, ¿cómo estás, Álvaro? Sí. Sí, pero dice que está en el juzgado, no puede hablar, no sé, pasó un mensaje recién. Se salió, María Emilia se salió del grupo. Y que acá somos tres nomás, ¿ah? Listo. Para mejorar al partir desde que aceptes la realidad, o que lo digas, ¿me entiendes? Todo como que tapan el Esa es dedo, calculo que es tapan la el sol única con un dedo, ¿me forma entiendes? de mejorar viendo cómo está la situación real. Claro, y te opinan cualquier, bueno, cada uno que diga lo que le parece. Sí, todos tenemos derecho a Y- opinar. Y no, opinar. pero no, en estas cuestiones tan puntuales, o sea, vos estás, si estás concursando para juez, tienes que pasa hace mucho cuando todavía aquí no se hablaba de No, disculpe, aquí licencia. ya nos han mandado por el grupo el tema. Se Bueno, llama Conocimientos Jurídicos sobre qué, de Alexander Peksenik y Hap Hey. ¿Quiere que nos demos un tiempito para leerlo y después lo charlamos? bueno, en el grupo. Ajá, o sea, cada uno vamos, estamos las dos, vamos a leerlo en silencio. Ah, está. Sí, Buenas tardes, buenas. ¿cómo estás? Muy Vamos a bien. tomarnos 10, 15 minutos para leerlo y después lo charlamos a ver qué ha interpretado cada uno. Perfecto.
Me- ahí pongo yo en silencio. Eh, bueno, empezar a leer entonces y ya volvemos en minutos. Álvaro, disculpa, ¿el objetivo es exponer lo que leemos de aquí o hay alguna consigna específica en algo que tengamos que poner énfasis o comparar o no sé? Porque es la teoría, lo que acaba de dar el profesor, por eso. Bien, gracias. Muchas gracias. Ah, bien, muchísimas gracias. Como una conclusión sería, un resumen, una síntesis. Bien, bien, gracias.
Sí, buenas tardes. Sí, Yo buenas tardes. todavía María no Emilia. terminé de leer. Sí, no hemos Sí, terminado de no, leer. No, no es de lectura fácil, digamos, no, porque bastante complejo. No, sí, hay que... Yo todavía tenía una pregunta para hacerle al profe antes y bueno, por un problema de internet no le he podido preguntar, pero es como que no logro despegar lo que plantean con lo que habíamos visto de Alexis, de la justificación interna, externa y del principio de proporcionalidad y ponderaciones, como que todos siento que evalúan lo mismo y me está costando ver las diferencias. Entonces, por eso, en cuanto a la validez, y ahí ya me pierdo. Con esto de la sí, justificación de primer nivel, de segundo nivel, me cuesta mucho separarlo de la justificación interna y externa y el análisis de proporcionalidad. Es como que les cambian los títulos, los separan de otra forma, pero siento como que va hacia lo mismo. No sé si a ustedes les pasa eso. sí, Eh, es complicado. sí. Es como que yo no lo puedo separar de lo que hemos visto de Alexis. Es como... me cuesta decirlo con los términos, que es como que les cambian los nombres a las cosas, pero Sí, ahí es están todos donde... más o menos en lo mismo, ¿no? La diferencia es que yo creo que este es post-positivismo, positivista, como dice ahí. Claro, Eh, pero habla de la moral sí, de la o moral. sea, es un post positivista, pero que la reconoce la moral, reconoce esa justificación interna y reconoce también, cuando en los casos difíciles, que es lo que Alexis diría la ponderación, él habla de... Ahí es donde capaz que es la diferencia, en esa ponderación. Lo que sí no encuentro son los principios universales, que sí lo tenía Alexis, y aquí no veo que lo digan hasta ahora, hasta donde voy leyendo yo, por lo menos. ¿Ustedes han llegado más lejos? No, No. Yo lo siento acá en lo que habla de la justificación, de las decisiones. Sí, límite de es la que no es una justificación lectura rápida. sí, Pero bueno, él habla de la pretensión de corrección, bueno, es como lo de... me cuesta, no sé qué vamos a decir, chicos. O sea, vamos a empezar a armar algo porque después no sé qué vamos a decir. Porque él habla de la justificación de primer orden y de segundo orden, ¿que no? sí, Encima ahora se me ha abierto más a ver, aquí. que la de primer orden sería la lógica, a tal situación, tal consecuencia, digamos. O sea, la justificación de primer orden, que sería la motivación que tiene que dar el juez, está referida más que nada a cuando se toma una decisión jurídica, justificarla con mediante reglas y mediante precedentes que sirven para resolver casos específicos. Y el segundo nivel es cuando ya hace un análisis de todo el sistema jurídico en su conjunto, donde ahí se evalúan normas y principios. Pero no. Sinceramente, esta... vamos a ver. Porque él es post-positivista, pero también reconoce los valores, los principios morales. Claro, por eso se convierte Por en eso post-positivista, habla... porque lo incorpora a los Sí. valores y a los principios morales. Si no, sería un positivismo puro, que no. Racionalidad menos que se incorpora una nueva justificación. Sí, este habla de... A ver. Justificación de primer orden. Podemos hablar del concepto de derecho que él tiene en cuanto a todo en cuanto a su desarrollo, digamos.
A ver, él, sabemos que es un post-positivista, sabemos que le da un papel importante para la resolución o para la justificación, por lo que dice aquí, a los valores, lo cual no sería, no sé, no estaría dentro de lo que... Claro. Podríamos hablar de la práctica jurídica, del derecho también, Ajá. de cómo lo ve él al derecho como producto de la razón y de las motivaciones. De las motivaciones, al hablar de motivaciones, él habla también de emociones, o sea que hay una cuestión moral interna, pese a ser post-positivista, que le está dando una relevancia. Y de Claro, ahí... como él dice, que tiene que estar respaldado dentro de un proceso de justificación. Ese proceso de justificación el que vos decís que La justificación de primer orden, tomen decisión. Aquí dice, en la justificación de primer orden, un proceso de justificación lógico-deductivo. Neutral. Después viene la de segundo orden. Ajá. En el primer orden tiene 3 límites, 3 operaciones. La relevancia de la norma, la aplicabilidad y la función institucional. O sea, relevancia, primero, la existencia de la norma, en primer lugar, que se aplique el caso aplicable, y la función institucional. Aplicación primero. Claro, bueno, esto es lógico, la norma, si es aplicable al caso, es decir, si es relevante, puede haber relevancia cuando se puede hacer la subsunción. Utiliza la lógica para la corrección, ¿no? En perspectiva, en la construcción formal.
Buenas tardes. Ay, bien. No, muy corto, sí, no es de lectura fácil, no es como un caso, esto es para pensar mucho. Sí. Sí, yo me... Cinco minutos ya me despedí. Ay, ¿y quién más aparte de ustedes? Bien. Está muteado el doctor. Si no lo han podido leer en completo, no importa, lo mucho poco que han podido ver, lo que han podido sacar, qué sé yo, de las primeras 10 líneas, más lo que hemos conversado hace un rato nomás, para ver si van comprendiendo la idea de lo que piensa cada uno de estos dos eh, 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 actores que tienen la teoría del derecho importantes respecto a estas cuestiones de razonamiento jurídico y argumentación, así que no, digan lo que les sale, eso es, lo que le ha sugerido alguna frase o alguna expresión de lo que han leído, nada más. Bien. Así que vamos con el grupo 1. El grupo 1 lo tengo a Lorgio, Josefina y Roldán, dice aquí. Sí, Roland se fue. Pero Roldán creo que ha escrito que tiene que salir, algo así. Bueno, los escucho a ver qué pueden decirnos al respecto. Bien, buenas tardes, doctor y compañeros y compañeras. ¿Cómo está? Bien, estuve dándole la lectura, bueno, hubiese que hacerlo más detenido, pero Alexander Zegnik y Jaap Hayek. La idea que aquí me muestra es que el derecho y el Estado no existen. En el sentido de que si no creemos en ellos, si no hay una creencia mutua, el derecho como tal, simplemente, o las reglas jurídicas, no tendrán ninguna razón de existencia. Lo que me está planteando aquí básicamente es que si no acordamos con los demás de que una regla debe ser tomada en cuenta y cumplida y temida, tampoco vamos a tenerle miedo o temor al Estado. Se trata pues de unas ficciones y lo que trata de o nos plantea es que la validez de estas normas requiere de que convengamos que las mismas son válidas. Claro, y eso en función de un acuerdo, ¿no? Un correcto, un acuerdo social, ¿no? Que las acepta, ahora, ¿no? el Es ejercicio la que teoría hace contractualista un poco la que... sí, ahora el ejercicio que hace filosófico es donde me resulta un poquito problemático, pero lo que trata de explicar es al final prácticamente nos da una idea que como que es un resumen, y lo encontré por aquí, porque habla también de los hechos y de los hechos convencionales y de derechos institucionales. Pero él nos da un pequeño detalle por aquí sobre más adelante la coherencia, porque también habla de la coherencia. Y la dependencia y la tensión que hay entre el derecho y la moral, como
una forma de darle soporte a la existencia del derecho mismo. Y que como que se interactuar. tiene que complementar, ¿no? Complementarse, sí, correcto. Porque hay un orden autoritativo, pero la ley data. que si no es, que es solo orden autoritativo, muchas veces hay resistencia, si no tiene también una justificación moral ese orden justificativo. Sí, es correcto. Y que eso impediría, pues, no resistirse a los postulados de las normas. Claro. Perfecto. Bien. Gracias. Vamos ahora con McCormick. Bueno, McCormick, yo voy a empezar dando la introducción. Dale, Lucas, después van a seguir mis compañeros, porque yo me tengo que retirar en breve. Perfecto. McCormick originalmente es positivista y se complementa, digamos, con el reconocimiento de los valores y principios morales, por lo que se convierte en un post-positivista, dice. Claro, él comienza siendo un positivista, pero después se da cuenta que queda corto con el positivismo. Claro, lo complementa con el reconocimiento de los valores, exacto, y agrega los principios morales. Sí. Dice de que, bueno, de que no se satisface la práctica jurídica de la razonabilidad, significa que no se incorpora una demanda de justificación, que él lo llama como pretensión de corrección, es lo que llama. Y por otro lado, afirma de que, digamos, en cuanto al derecho, que sí, dice que es una práctica institucional autoritaria y heterónoma, que está dirigida a individuos que son libres y autónomos. Esta práctica jurídica es con el fin de asegurar las condiciones de convivencia y de cooperación social. Por lo que termina diciendo, pues, digamos, termina definiendo al derecho como un producto de la razón y de las motivaciones, respaldada dentro de un proceso de justificación. Y ese proceso de justificación va poniendo en distintos órdenes. Hay una justificación primaria de primer orden, y ahí van a continuar mis otros compañeros. Bueno, aquí han distribuido tareas. Adelante. No hemos distribuido porque no hemos llegado a conversarlo, pues en definitiva es una lectura bastante complicada y larga. Así que bueno, pero lo importante es que ustedes han extraído conceptos de eso es lo que me interesa a mí. Adelante, no sé, María Emilia, creo que es. María Emilia. Sí, María Emilia. Bueno, como lo decía el compañero... Te tira a los leones, pero... Siempre, gracias. Él se centra en el enfoque en la justificación de las decisiones jurídicas y la integración de elementos racionales y morales en el proceso de razonamiento, y él distingue la justificación de primer nivel y la del segundo nivel. En la del primer nivel dice que los jueces tienen que, fundamentar sus decisiones precisamente basándose primero en lo que es la norma jurídica, que va a ser aplicable al caso concreto, cumpliendo con la función institucional que tienen todos los jueces de motivar sus decisiones. Y dentro de este proceso, aparte de existir lo jurídico, también está esa justificación interna de la ética y la moral que tiene el juez que lo va a aplicar. Y luego tenemos el segundo nivel, que es la justificación del segundo nivel, que es para más que nada los casos difíciles, los que no resultan de la mera aplicación directa de la norma, sino donde se va a entrar a entender otros principios que están conglomerados en todo ese ordenamiento jurídico. Y él concibe al derecho en esta justificación que se tiene que evaluar más que nada también cuáles son las consecuencias de las decisiones que se toman. Y a mí me resulta bastante complicado, que es lo que no le he podido preguntar porque tenía problemas de internet, escindir estas teorías de la justificación interna y externa que hace ya Robert Alexis. Me es complicado salir de las reglas y de la explicación que él ha dado con este autor.
Es lo que a mí me pasaba, más que nada. No lo vas a lograr porque hay mucha coincidencia en ese Claro. plano con Alexis McCormick, ¿no? Ustedes ven que también hablan de pretensiones de corrección como Perzenic, y aquí también para McCormick la pretensión de corrección tiene un sinónimo, que es la coherencia normativa y narrativa. Si hay coherencia normativa y narrativa, cumplimos con esa pretensión de corrección. ¿Y por qué? Porque habla siempre de una justificación interna y una justificación externa. Porque como seres pensantes, y toda decisión y todo razonamiento sale de un ser pensante, nosotros tenemos un debate propio. Cuando vos piensas un caso, piensas qué vas a argumentar, debates con vos misma qué palabra mejor emplear, a qué me voy a referir mejor. Te convences de algo, pero te queda una duda, lo replanteas en tu foro interior. Entonces, vos vas buscando la mayor racionalidad interna. Esa es la racionalidad interna. Ahora, después hay un elemento que hay que trabajar, que es cómo bajar esa racionalidad interna a lo que es el contenido de un discurso argumentativo. Y ahí, bueno, como lo vamos a someter al escrutinio de los destinatarios del mensaje, del discurso, del argumento, entonces ahí también agregamos lo que son factores de justificación externos, porque ahí vamos también a evaluar los contenidos de racionalidad que va a tener el auditorio al que nos dirigimos, ¿no? Por eso siempre preguntamos nosotros, ¿qué tipo de público tengo? ¿Qué tipo de auditorio tengo? Y por lo general después, toda esa racionalidad interna la afinamos para alcanzar que después sea aceptado esa racionalidad, y cuando esa racionalidad interna es aceptada por ese auditorio, entonces se convierte en algo razonable, porque tiene aceptación del auditorio. Bien, gracias. O sea, algo razonable es algo que adquiere legitimidad no solo por dónde proviene, sino por la aceptación. Por la aceptación. La razonabilidad está siempre en función, y eso lo vas a distinguir de la racionalidad. Bien. Porque siempre la Corte en la teoría de la arbitrariedad dice, o un tribunal de apelación dice, no resulta razonable lo que ha resuelto el juez de primera instancia. No está dando la aceptación, y al no dar la aceptación no es razonable. Y ahí puede ser considerado arbitrario, que surge solo de su subjetividad, bla, 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 bla. Entonces, esa aceptación, si dice, mire, lo que dice el juez primero es razonable. Quizás nosotros no coincidamos en la forma de mirar las cuestiones, pero está dentro de esa flexibilidad de justificación que está bien justificado su fundamento. Muchas veces nosotros como jueces, revisores aquí en Gación, quizás hubiéramos resuelto de otra forma, pero no para otro resultado. Quizás lo hubiéramos explicado mejor, lo hubiéramos explicado de esta perspectiva, pero si vemos que lo que ha resuelto la Cámara, en cierto modo, desde su mirada y perspectiva, va a coincidir dentro de lo que es un argumento, que nosotros podemos tenerle otra mirada, pero que no va a cambiar el resultado, no podemos casar la sentencia para imponer nuestro punto de vista concreto, siempre y cuando lo haya podido justificar bien a su forma. Porque sabemos bien que puede haber distintas visiones sobre el mismo tema, pero siempre y cuando esté en el marco de que se adecua a lo que es el ordenamiento jurídico, bueno,
No es arbitrario. Y este autor que usted nos ha dado para analizar, también ese juicio de ponderación que hablaba Alexis de proporcionalidad, él no, o por lo menos hasta donde he llegado a leer, no lo he visto en la justificación. No. Es más que buscar, digamos, la proporcionalidad en el sentido de los subprincipios del principio de proporcionalidad, como lo hace la teoría alexiana. Él busca la corrección de la narrativa, entonces, basada más bien utilizando las reglas de la lógica, ¿no? En el sentido de que si respeto el principio de identidad, el principio de no contradicción, entonces vamos a tener una narrativa coherente. Y esa coherencia después también, si se trata de una sentencia, tiene que estar reflejada en todo ese proceso racional de buscar el elemento normativo para aplicar al caso concreto de esa normativa, de esos hechos ya fijados con una narrativa coherente para que también sea coherente la aplicación normativa. Bien. Bien. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar o comentar de cualquiera de los grupos? Bueno, no se asusten, no, parece difícil, pero ustedes ven, lo que estamos viendo es lo mismo desde distintas miradas, de distintas, cada autor de esto que estamos revisando, que son los popes de la teoría del derecho, le da su punto de personalización de lo que son teorías de la argumentación. Y van a ver que muchos tienen coincidencias. Y a veces lo que uno le llama factor de corrección, otro le puede llamar coherencia, otro le puede llamar de otra forma, ¿no? Así que estén ustedes de a poquito ir abriendo ese espacio, porque ellos mismos lo dicen. Pasa que los juristas, no sé, si quieres leerlo también al tema, empieza el otro artículo de Porcenic, están muy aferrados al molde de la visión tradicional del derecho. Y eso lo encorseta, y eso es como si le pusieran anteojeras, y no permite esa amplitud de visión, que el derecho es un ente mucho más amplio y que tiene contenidos morales, contenidos interdisciplinarios, y es lo que cuesta pasar, también como ha costado pasar de pensar como personas de un Estado de Derecho legal a un Estado de Derecho constitucional, ¿no? Ese es el debate. Y esa resistencia hace que muchas veces demos pasos para atrás. Muchas veces retrocedamos en lo que son, digamos, cuestiones que a veces creemos superadas y volvemos para atrás porque siempre hay esa resistencia a estos factores de ir abriendo nuevos espacios. Es esa resistencia a buscar soluciones nuevas para los problemas nuevos, y apelamos, como decía Jiddu Krishnamurti, a ideas viejas para solucionar nuevos problemas. ¿Por qué? Porque apelamos al pensamiento, y el pensamiento siempre es regresivo por lo general. Busca la experiencia vivida. Entonces tenemos que aprender a proyectar el pensamiento hacia lo desconocido, buscando cómo es la mejor satisfacción. Y eso también es el gran problema también para determinar cuál es el mejor interés superior del niño. Porque el interés superior del niño no está definido. El interés superior del niño hay que construirlo en función del contexto de cada niño. Y eso tiene que estar en base a estándares, partiendo de estándares ya establecidos, autoritativos, pero ya bien discutidos, y sobre ellos trabajarlos.
Porque si después cada uno dice, no, para mí es mejor que sea así porque yo siento que así es más protegido, y capaz lo que estamos proponiendo desde la subjetividad no sea lo más apropiado, porque ya lo ha demostrado la neurociencia, lo ha demostrado factores científicos que no es así, ¿no? Bien, con esto terminamos porque ya estamos en hora. No se acobarden, que ya vienen más adelante, ya viene cuestiones menos difíciles, como le llaman ustedes, ¿no? Bueno, nos vemos el martes que viene. Buenas tardes, profe. Tengan buen día. Hasta luego. Adiós.